Comenzamos el seminario de Historia de la Psicopatología para Clínicos con la segunda parte sobre la melancolía y hoy vamos a tratar acerca de 4 conceptos sobre los que se ha construido o edificado buena parte de las descripciones, especialmente de las descripciones más sólidas acerca de la melancolía. Son la tristeza, el dolor del alma, la indignidad del sujeto y el desfallecimiento del deseo. Perdonad, no me ha dado tiempo todavía ni a beber agua en toda la mañana. Como os decía el día pasado, posiblemente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se ha tratado de darle forma clínica a la melancolía tradicional y conforme al gusto de algunos clínicos y estudiosos, alrededor de estos 4 términos que os he dicho, se ha construido el cuadro clínico, la descripción o el retrato del melancólico. Para unos la tristeza es lo principal, para otros el dolor del alma es lo fundamental, para otros la indignidad del sujeto está en primer plano y para otros todo esto que acabo de decir está muy bien, pero principalmente la melancolía trataremos de definirla como una enfermedad del deseo. ¿De acuerdo? Esto es de lo que quiero hablaros hoy. Como sabéis, a la hora de construir, describir o inventar un cuadro clínico, una categoría clínica o si queréis una enfermedad mental, lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos poner una serie de elementos, de manifestaciones clínicas en serie, una detrás de otra y decir, tal tipo de enfermedad, de trastorno, de lo que sea, se caracteriza por, y hacemos una enumeración. Bueno, eso es un tipo de construcción o de invención descriptiva, pero no es exactamente bien fundamentada. Una categoría bien fundamentada es aquella que es, a mi manera de ver, jerárquica, es decir, que de un elemento troncal derivan otra serie de características también fundamentales. ¿De acuerdo? Es decir, que ¿qué es más importante, para decirlo en otros términos, en la melancolía? El dolor del alma, la tristeza, la indignidad, el autorreproche, es decir, cada uno de los elementos que queráis. ¿Seremos capaces incluso de dar con los elementos fundamentales o incluso con el elemento fundamental y derivar de ahí los distintos elementos que caracterizan ese tipo de cuadro clínico, esa patología? Pues si lo logramos, ya habremos dado un paso en pos de una descripción bien hecha. Y si además de esa descripción bien hecha lo que hacemos es dotarla de un fundamento patogénico, es decir, de qué tipo de mecanismos están actuando para sostener esas formaciones del síntoma, entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de la crème de la crème. Eso ya es muy elaborado. En general, ninguna de las categorías que podemos ver en las clasificaciones actuales, como los DSM, digamos, ni tienen esa jerarquía, ni tampoco ni tienen esa jerarquía, es decir, que de un solo elemento derivan todos los demás, ni tampoco se acompañan de ningún soporte de tipo patogénico o ni siquiera de tipo, y menos aún de tipo etiológico, ¿no? O sea que podemos inventar miles de enfermedades y miles de trastornos, como el síndrome de Stendhal, y quedamos como unos guays, pero en realidad estamos diciendo tonterías, no decimos nada. Hacer una categoría bien hecha es muy complicado. Vamos a ver cómo se ha tratado de hacer la melancolía en ese sentido. ¿De acuerdo? Porque además, pensad una cosa, si yo digo la tristeza es fundamental en la melancolía. Claro, la cuestión es que la tristeza es algo muy global, muy general, ¿no? Sin embargo, cuando paso de la tristeza, que yo reconozco como un signo, algo objetivo que yo conozco, paso a
una persona concreta, es decir, a una experiencia concreta de la tristeza, ya la cuestión no es la tristeza, es qué tipo de tristeza tiene ese sujeto, ¿no? Y ahí estamos hablando de lo mismo, pero ya no es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, continuamente estamos pasando del plano del signo al plano del síntoma, del plano de lo objetivo al plano de lo subjetivo. Y esos pasos hay que darlos, no basta con decir tristeza. Nos interesa saber qué tipo de tristeza y esto ya requiere otro tipo de pormenores. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, desde la antigüedad la melancolía se ha sostenido, entre otros elementos, en la descripción de la tristeza. Perfecto. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. ¿Qué ha sucedido a lo largo del siglo XIX? ¿La tristeza ha perdurado como uno de los elementos básicos de la melancolía? Pues sí, ha perdurado y perdura. Para algunos autores, ¿verdad? Hablar de la melancolía es esencialmente hablar de la tristeza. Por ejemplo, en los grandes tratadistas encontramos siempre mencionada la tristeza, pero en algunos de ellos, por ejemplo en Theodor Kirchhoff, al que os mencionaba el día pasado, encontramos que dice claramente que la tristeza es el elemento esencial de la melancolía. No es fácil leer este tipo de enunciaciones. No es fácil que alguien diga, lo esencial es tal. La gente describe, hace series, pero no dice lo esencial es tal. Y si alguien conoce a alguien que diga lo esencial es tal, me lo decís para tomar nota. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Kirchhoff, en el libro de Manual de Psiquiatría para Estudiantes y Médicos, dice, la característica principal de la melancolía es la tristeza en varios grados, más o menos conectada con las perturbaciones de la conciencia y la conexión de las ideas. Es decir, que está la tristeza y de ahí deriva la cuestión de la perturbación de la conciencia y la conexión de las ideas. Y añade Kirchhoff que esta perturbación de la vida emocional es la que ocasiona las expresiones patológicas de la voluntad y las acciones de los melancólicos. Es decir, que de la tristeza derivan también la patología de la voluntad de los melancólicos, es decir, la falta de voluntad, esencialmente, y las acciones de los melancólicos. Muy bien. Además, como se observa en la melancolía, incluso en la más simple, los afectos desgraciados y los sentimientos y el estado de ánimo angustioso constituyen la expresión más impactante del cuadro clínico. Perfecto. Entonces tenemos la tristeza como un elemento central para algunos autores en la descripción de la melancolía. Muy bien. Veremos otro elemento esencial para muchos más autores aún, que sería como el corazón de la melancolía. Ya os he hablado de esto, es el dolor del alma. Como sabéis, el dolor del alma, la frenalgia, como la llamaba Ghislaine, comenzó a tener cabida en las descripciones y a dársele una importancia superlativa a principios del siglo XIX, y con anterioridad estos elementos aparecían completamente deslucidos en la descripción del cuadro clínico, de manera que nadie se preguntaba si los locos tenían mucho dolor del alma, es decir, sufrían mucho o no. Esto no era relevante, ¿no? Pero con la descripción de Ghislaine de las frenopatías, es decir, de las enfermedades mentales, por traducirlo directamente, describió principalmente una enfermedad que era la melancolía, y en esa enfermedad lo que llamaba para él la atención principalmente era la frenalgia, o lo que podemos traducir directamente como el dolor, algia del alma, el dolor mental. ¿De acuerdo? Y Ghislaine lo dice con toda claridad, ¿no? A él le resultaba evidente, a este médico belga, que la frenalgia ocupaba un lugar central, más central incluso que la tristeza y el decaimiento. Y que en todo caso la tristeza y el decaimiento era una prolongación, y lo dice así con este término, del dolor anímico o frenalgia.
esta tendencia, como sabéis, recibió el hecho de considerar el dolor del alma como el elemento central de la melancolía, recibió un impulso fundamental con la obra de Grisinger, y de ahí todos los derivados de la obra de Grisinger, especialmente los de Schule, Kraft, Ebing, Emingaus, en Francia Seglas, etcétera, etcétera. Tanto es así que, como os he dicho en alguna ocasión, lo más importante de la melancolía o el sinónimo de la melancolía era el dolor del alma. E incluso Schule decía que la melancolía se puede reducir, la quinta esencia de la melancolía se puede reducir a la idea dolor. Idea dolor. No dice humor dolor, dice idea dolor. Es decir, que él pensaba incluso que la idea, en todas estas discusiones que se pueden establecer después, que era de la idea de donde derivaba el dolor, no tanto del humor o del afecto o del estado de ánimo, sino de la propia idea. La idea era tan dolorosa que determinaba el dolor. Perfecto. Bueno, otro elemento que a mi juicio tiene en la descripción y en la construcción de la enfermedad melancólica un elemento fundamental es lo que podemos llamar la indignidad. Es un término también muy usado por los clásicos y en este caso vamos a tomar algunas referencias de los autores franceses, especialmente de Seglas, de Cotard y de Massillon. Bueno, voy a leeros un párrafo de Seglas para que veáis qué importancia le da él al asunto de la indignidad. Naturalmente, la indignidad hay que sumar los otros elementos fundamentales de la melancolía, como son, según estos autores, la culpabilidad, el autorreproche, el sentimiento de insignificancia, que yo creo que es la mejor traducción que se puede hacer de un término francés, que es humilité, en lugar de humildad, más bien insignificancia. Tiene siempre ese trasfondo, ¿no? Digo, culpabilidad, autorreproche, insignificancia, autodesprecio y todos estos elementos mezclados a las dosis correspondientes. Todos estos elementos están muy presentes en la melancolía, pero claro, uno puede decir, bueno, no solamente en la melancolía, porque claro, el sentimiento de culpa es general, está extendido a toda la condición humana, es un elemento esencial de la condición humana, podemos decir, bien, y es así. El autorreproche, si cogemos a un obsesivo le decimos, dime algo, Juan, estoy pensando que soy un cabrón, un miserable, dice, vale, cállate, Juan. Perfecto, el autorreproche es una manifestación de la ferocidad superyoica, ¿verdad? Pero no es propio exclusivamente de la melancolía, está muy extendido, como digo, en la neurosis obsesiva también. Si miramos el autorreproche, pues tiene mucho que ver naturalmente con la culpabilidad y todo eso va muy, muy unido, ¿no? Entonces, el otro elemento, el sentimiento de insignificancia, pues tampoco es patognomónico, se puede decir así, de la melancolía. El melancólico siente que es un ser que no vale nada, perfecto, pero bueno, también hay muchos depresivos y otro tipo de personas que pueden pensar lo mismo. El autodesprecio, por sí mismo, bueno, sí tiene un raspe, por así decir, muy melancólico. En cuanto el autodesprecio se vuelve mucho más melancólico aún, es cuando el autodesprecio se hace sin pudor ninguno. ¿Me entendéis? Es decir, cuando la persona que se autodesprecia lo hace como si hiciera un alarde, ¿no? Lo hace sin pudor. Tenéis que tener pensado también que hay personas que buscan, digamos, hacerse querer y mostrarse atractivos al otro presentándose de esa manera autodespreciativa. Bueno, los obsesivos son más de ese tipo, ¿no? Bueno, incluso presentándose de esa manera criticable, ¿no? O detrás de esa manera criticable de presentarse, de evaluarse incluso, lo que encontramos es hazme un lugar en tu ser, ¿no? Esta es una especie. Pero esto no aparece en la melancolía. El melancólico está muy apartado del otro, ¿no?
Pero bueno, son matices, ¿no? Que ya iréis entendiendo poco a poco, ¿no? Bien, digo que todos estos elementos, junto con la indignidad, han sido muy estudiados especialmente por Seglas. Seglas, tengo aquí sacado un párrafo de las lecciones clínicas que dice así: el sentimiento de incapacidad, de indignidad, da a las ideas del melancólico, por su parte, un carácter marcado de autohumillación. Se cree culpable, degradado por debajo del resto de la humanidad, indigno de comunicarse con sus semejantes, no sirve para nada en este mundo, más le valdría estar muerto. Bueno, esto ya nos da un perfil, todos estos elementos así ordenados, ¿verdad? Nos dan un perfil ya de un sujeto, digamos, al que podemos caracterizar de melancólico. Están prácticamente todos los elementos aquí. Vamos a espigar otra aportación, en este caso de Jules Cotard, que como sabéis fue también uno de los grandes estudiosos de la melancolía y estudió sobre todo la melancolía a raíz de lo que él llamó después el delirio de negación y el delirio de enormidad, dos materias muy estudiadas también por Seglas, ¿no? Hay por coger uno de los casos, el caso del señor A, que lo he sacado de un artículo suyo que se llama Del delirio hipocondríaco en una forma grave de melancolía ansiosa. Voy a leeros el texto porque aquí también se aprecia, se aprende, se atrapa muy bien esta vertiente de la indignidad, muy esencial digo, en la melancolía. Y dice a propósito del señor A: intenta golpearse, mutilarse, sacarse los ojos, darse la muerte por todos los medios, no quiere ni comer, ni tomar medicamentos, ni recibir ningún tipo de cuidados, ya que se considera indigno. Ya que se considera indigno sería la explicación fundamental de todo lo que este hombre, el señor A, intenta hacer. Como se considera indigno, entonces no come, quiere mutilarse, etcétera, etcétera. Esta cuestión de la indignidad está, entonces, veis por estas referencias que os traigo, tanto de Seglas como de Cotard, cómo está muy en la esencia, o estos autores la veían muy en la esencia de la melancolía. Otro autor, René Masselon, que fue alumno de Paul Sérieux, ¿verdad? Destaca también todos estos elementos. Él escribió una monografía sobre la melancolía y, bueno, cuando uno la va leyendo ve que la indignidad está esparcida por todos los lados y que incluso adquiere unos relieves especiales, ¿no? Al inicio de la melancolía, viene a decir Masselon, estos enfermos lamentan de lo malvados que se han vuelto y de no haberse comportado como debían. O sea, tenemos aquí la acusación, el verse como personas despreciables, etcétera, etcétera. Estamos ya, cuando una persona comienza así, decimos, a ver, este va a ser un melancólico. Y dice Masselon, estas expresiones son, y ahora lo cito textualmente, la traducción del sentimiento de indignidad todavía vago e impreciso. Es decir, que el sentimiento de indignidad se puede llegar a precisar más. Vamos a ver. Con la progresiva acentuación del dolor anímico, moral, dicen los franceses, esos sentimientos se concretan, surge el remordimiento y con él la idea de culpabilidad. Bueno, con esta observación, ¿verdad? Masselon contradice la opinión de Grisinger, para quien la idea de culpabilidad es una justificación del dolor del alma. Es decir, el dolor del alma es primero y la culpa es una de sus derivaciones. Masselon lo ve al revés. La culpa es primero y el dolor es consecuencia de la culpa. Bueno, son opiniones, ¿verdad? Es que no es nada difícil decir que es primero y que es posterior, ¿no? Masselon, en ese sentido, cree que la idea de culpabilidad es tan solo la justificación y la objetivación de sentimientos más complejos como la indignidad, el desprecio de sí mismo y el remordimiento. Muy bien. Ahora me viene a la cabeza algo que he hablado con Chus Gómez esta mañana.
tenemos, esta tarde hay una conferencia sobre Joyce y ya terminamos con el tema de Joyce porque me tenía un poco aburrido, ya es la tercera conferencia en una semana. Hablaba con Chus y me decía, claro, fíjate, nosotros tendemos siempre a pensar las cosas desde un punto de vista más de la paranoia esquizofrenia que desde el punto de vista de la melancolía. Y tiene razón. ¿Por qué? Pues porque en nuestra formación, aunque Chus trabaja en un manicomio y ha dirigido el manicomio y ha sido jefe de servicio, ahora es jefe de sección de ese manicomio, si no tienes una representación de determinado tipo de patología, jamás vas a ver ese tipo de pacientes. Y yo le decía, a mí me han faltado hasta hace unos años, hasta hace una década aproximadamente, integrar dos categorías muy importantes que yo no las había integrado por mi formación. Una era la melancolía y otra era toda la cuestión de los límites y de los narcisistas. ¿Por qué? Pues porque yo leí habitualmente textos de una orientación lacaniana, ¿verdad? Principalmente, aunque leía de todo, pero estas categorías no estaban. Lacan no dijo ni papa de la melancolía y de este otro grupo de trastornos, pues tampoco se han discutido nunca en nuestro pequeño grupo, ¿no? Una vez que después los vas estudiando y los conoces, ¿verdad? Ves a mucha gente que encaja en esos retratos. Entonces, yo ahora veo a muchos melancólicos. ¿Por qué? Pues porque tengo una idea de lo que es la melancolía. ¿Se entiende? Entonces, vosotros tenéis que tener una perspectiva amplia de todo lo que son las expresiones del patos, porque si no la tenéis, vais a tender siempre a ver, digamos, el mismo tipo de sujetos o a meter a todos en las mismas categorías. Y con dos o tres puedes rellenar prácticamente a todos los sujetos. Pero no, hay más variedad. La variedad viene dada de todo el esfuerzo que estoy tratando de hacer de plantearos un conjunto de tipos clínicos, ¿verdad?, que más o menos bien descritos, en general, encuentran siempre sujetos que son muy parecidos a los tipos clínicos de los que estamos hablando. Y esto tomároslo en serio, porque si no tenéis una formación amplia en psicopatología, realmente vuestra experiencia como clínico se reduce a 3 o 4 tipos clínicos y nada más, porque los otros no los conocéis. ¿De acuerdo? Y esto lo hablábamos Chus y yo, que hemos visto pacientes a lo largo de nuestra vida a porrillo. Y sin embargo, la cosa de la melancolía la habíamos estudiado menos. No ha sido así los últimos años, que le hemos dedicado mucho tiempo. Precisamente, y como lo habíamos estudiado menos, pues lo veíamos más de otra manera. ¿De acuerdo? Y vale la pena, entonces, ¿por qué vale la pena? Pues por una razón muy sencilla. Ya hacía referencia yo a este asunto. Es decir, que cuando estamos hablando hay matices que cuando una persona tiene un cierto conocimiento de la psicopatología sabe separar, ¿no? Por ejemplo, traigo aquí un ejemplo de Silvano Arietti. Silvano Arietti, y lo he traído a propósito de Silvano Arietti, estudió mucho la esquizofrenia y la melancolía. Y su conocimiento como terapeuta también, porque él era un psicoterapeuta de este tipo de pacientes, le permitía hacer apreciaciones clínicas que si uno no tiene ese conocimiento de estos dos tipos clínicos, pues se le pasan por alto y puede confundir las cosas. ¿Qué decía Arietti en un comentario en su libro, que os recomiendo por supuesto, de 1956, que se llama La interpretación de la esquizofrenia? ¿Qué decía Arietti? Arietti decía que cuando él intentaba establecer una clínica diferencial entre la psicosis maníaco-depresiva y la esquizofrenia, es decir, esto es más esquizofrénico y esto es más maníaco-depresivo, fijaros lo que decía. Dice que, a diferencia de la melancolía, en la depresión del esquizofrénico, no va necesariamente, no se acompaña necesariamente de un sentimiento consciente de indignidad.
Fijaros cómo él deja la indignidad para el lado más melancólico e incluso otra persona también loca, psicótica y deprimida, la indignidad ahí no está tan reflejada como es en el caso de la esquizofrenia. Bueno, digo con esto, ¿verdad?, que el conocimiento de la psicopatología es fundamental para nuestro trabajo, para saber separar, ¿verdad?, ver particularidades, como nos enseña en este caso Arietti. Eso por una parte, y después tenemos que tener un conocimiento bastante global, porque si no, si yo le comento a alguien que no sepa, no haya tenido experiencia con esquizofrénicos o con melancólicos o maníaco-depresivos, la verdad es que no sabe de lo que le estoy hablando cuando le digo que la indignidad es más propia o casi consustancial a la melancolía y en cambio es accesoria o ni siquiera se da en la gran depresión esquizofrénica, ¿verdad? Bueno, este tipo de detalles son los que hay que aprender, ¿de acuerdo? Porque es lo que hace la diferencia entre clínicos que afinan mucho, que van rápidamente, ven las cosas, y los que andan, digamos, sembrando desorden a cada paso que da. Bueno, Freud, naturalmente, en la definición que os di de melancolía, ¿verdad? Tomada de su texto Trauer und Melancholie, que es de 1915, es un articulito breve pero riquísimo. En ese libro, en el duelo y duelo y melancolía, menciona naturalmente la indignidad melancólica, pero como os dije, a mí me parece, o creo que en Freud, al menos yo lo quiero leer así, y quizás lo fuerce demasiado, pero me parece que es por tener un elemento de consistencia o de autoridad. Yo veo más que Freud da una perspectiva en la que la melancolía se relaciona de manera intrínseca con el deseo. Voy a explicaros un poquito por qué. Y este es el pilar, el punto de apoyo por el cual nosotros vamos a tratar de enfocar la melancolía como la enfermedad del deseo por excelencia. Os decía que al inicio, ¿verdad? O sea, menciones, se puede decir así, que resuenen conforme al melancólico, es un hombre sin deseo, las encontramos en todos los clásicos. Por ejemplo, cuando uno lee a este tipo de autores que os he mencionado antes, enseguida cuando hablan de la melancolía hablan de la abulia. Ellos no dicen la falta de deseo, pero sí la falta de voluntad. Voluntad y deseo hay terrenos en los que se equivocan, en los que se confunden un poco, se interpenetran, ¿no? La cosa inerte de Ribot, de la que os he hablado en su libro de la enfermedad de la voluntad. En fin, yo creo que Freud, en la primera exploración que hace, que es muy especulativa, ¿verdad? Pero no por especulativa no es certera, a mi manera de ver, cuando habla en la correspondencia con Fliess acerca de la melancolía, ¿verdad? Rápidamente habla de que en la melancolía se trata de una pérdida de la libido, ¿no? O sea, del deseo, de algo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Después va a insistir naturalmente en la pérdida cuando habla después en duelo y melancolía de que se pierde algo que no se puede perder, ese objeto que el melancólico lleva consigo, ¿no? Pero bueno, ahí ya aparece esa vinculación, a mi manera de ver, según la cual la melancolía tiene una relación consustancial con el deseo. ¿Qué quiere decir esto de la...? Bueno, pues esto nos llevaría naturalmente a ver cómo podríamos argumentar o destacar que la melancolía tiene mucho más que ver quizás con la pérdida del deseo que no con la indignidad o incluso con el dolor del alma o con la tristeza, con el autodesprecio, etc. Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos que hacer ya un poco de encaje de bolillos desde el punto de vista teórico, pero tendríamos que echar mano en primer lugar de no tanto una pirueta, sino poner en primer término en la vida, la condición humana, qué sería lo más genuino de la condición humana.
Entonces aquí ya podríamos discutir. Y uno puede decir, el deseo. ¿Qué es lo más importante en la vida del hombre, de la mujer? El deseo. Entonces, bueno, ahí hay una serie de autores que opinan de esta manera, desde Spinoza, Schopenhauer, otra serie de autores, Freud, Lacan especialmente, donde ponen el deseo dentro de lo que sería la centralidad de la condición humana. Perfecto. Entonces, a partir, incluso los psicoanalistas, Freud y Lacan, claro, toda la psicopatología de la que estamos hablando, incluso en una segunda, ponemos en primer lugar el deseo dentro como elemento central en la condición humana, y en segundo lugar decimos, bueno, y la psicología patológica, es decir, la psicopatología, ¿qué tiene que ver con esto? Pues incluso podemos decir, toda la psicología patológica es en el fondo una psicología patológica relacionada con el deseo. No digo que exclusivamente con el deseo, pero el deseo está implícito en todo eso. Y ahí vemos todo el mundo de la neurosis, las trampas del deseo en la neurosis. Y vemos también en el otro extremo, digamos, con respecto a la melancolía, cómo ese deseo que está vivo en la neurosis a condición de la insatisfacción y de la posposición y de la evitación, en cambio la melancolía está achatado, parece como si no existiera, como si no hubiera soplo vital, ¿no? Visto desde este punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la melancolía estaría situada en las antípodas de la neurosis. La neurosis es se puede decir así, es el qué hacer con el deseo, ¿no? ¿Qué hacer con el deseo? Bueno, pues, cada uno inventa una solución, ¿no? ¿Cómo soportar? Pues hay quien no quiere saber nada, etcétera. Perfecto. Pero en el caso de la melancolía, ¿verdad? Esto más bien diríamos, ¿pero qué le pasa aquí al deseo que no aparece por ningún lado, ¿no? ¿Dónde está aquí la fuerza? ¿Qué empuja a este sujeto hacia algún sitio? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como decía antes, hay algunos autores que ya han hecho referencias, aunque sean referencias cruzadas o referencias aproximadas. Por ejemplo, Ghislaine ya se había percatado de esta especie de desvitalización, ¿no?, del melancólico, ¿no? Dice en concreto, hay en el fondo de su entendimiento, dice Ghislaine, una imposibilidad. Y dice, la voluntad no puede traspasar ciertos límites. Se diría que esta fuerza de actuación queda suspendida. El yo quiero no se transforma en voluntad impulsiva, en determinación activa. Es decir, que el yo quiero no sirve para nada, no hay yo quiero. Esta formulación de Ghislaine es muy interesante porque en la vida nuestra, en nuestra profesión, hay perspectivas a veces un tanto exacerbadas con respecto a la cuestión del yo quiero, de la voluntad, que no sería tanto el deseo, sino la voluntad, conforme todo lo que les pasa. El otro día hablaba yo con una persona y decía, yo no creo en estas cosas, joder, porque echándole cojones y poniendo voluntad, todo esto se arregla. Digo, bueno, pues adiós, ya me contarás. Dice, bueno, es que no puedo. Digo, mira, entonces cuando caigas del quinto vienes y me lo cuentas de otra manera. Echándole cojones y poniendo voluntad se arreglan todos estos problemas. Dices que eso de estar deprimido, pues que hay que levantarse por la mañana, ponerse en marcha y tal. Digo, bueno, pues lo podrás hacer tú, pero hay gente que no lo puede hacer, ¿no? O sea que, a ver, aquí tenemos que andar con un poco de ojo, ¿no? Una cosa es... esto es uno de los puntos más complicados de... No se puede poner todo el tratamiento, es decir, hay que ponerle ganas a las cosas, ¿no? Porque hay gente que tiene problemas con las ganas. Este es el mundo del que estamos hablando. Si tú te levantas pronto, vas a correr 1 hora, tal, joder, el que puede hacer eso no viene a verte a ti, a gastarse el dinero para ver lo bobo que eres, efectivamente. O no va a salud mental a salir empastillado y psicoterapeutizado por todos los lados. Si lo puede hacer. El problema es cuando alguien no puede echar mano de eso.
O cuando se mete en un laberinto con las ganas, con el deseo, que lo único que hace es meterse en líos. Bueno, pues esos son ya otro tipo de problemas derivados, ¿no? Bueno, entonces, hay algo con respecto a la melancolía, ¿verdad? En este no puedo, ¿no? No puede, o lo que dice también Ribot con otros términos, dice, la melancolía es una debilidad de los deseos, ¿no? Lo dice así con estas palabras, es decir, que hay algo ahí ya que estos autores se han percatado con claridad de que en el mundo de la melancolía, ¿verdad? Hay algo ahí que no acaba de funcionar y tiene que ver con ponerle el nombre que queráis, la vitalidad, el deseo, la fuerza vital, lo que queráis, ¿no? Bueno, perfecto. Y ahora voy a haceros un anticipo para entroncar lo que veremos el día siguiente, el próximo día. El próximo día nos ocuparemos de estudiar con los textos que voy a mandar a Carmen y hay otra persona más que también estaba interesada, que si no que me lo diga después. Vamos a mandar a unos textos sobre la cuestión de las pérdidas, ¿no? Y del pecado y de todo este tipo de cosas. Y de las faltas. Entonces, a donde vamos es a lo siguiente. Está entroncado todo esto, cosa que os digo, aunque esté medio dormido yo y hablando, porque no, la verdad es que estoy un poco cansado, pero está entroncado todo esto que os digo de la melancolía, de la enfermedad del deseo, está entroncado con todo este asunto de las pérdidas por una razón. Porque veréis que para que haya deseo tiene que haber una falta. Para que haya deseo tiene que haber un anhelo y un movimiento hacia algo. Incluso tiene que haber una causa, ¿no? Que te empuje y una finalidad hacia la que dirigirse, ¿no? Perfecto. Claro, si no hay, digamos, algo a donde dirigirse ni nada que empuje al deseo, el deseo está parado. Es decir, si no hay una falta, ¿hacia dónde vamos? Esto es lo que comprobamos en la experiencia de todos los sujetos, no ya de las personas melancólicas ni que están muy afectadas de este tipo de patologías, ¿no? Sino en la vida corriente de cualquiera. ¿Cuántas personas durante la semana están activas porque tienen obligaciones, van a sus trabajos, discuten con la mujer o con el marido, corren al colegio de los niños, bueno, tienen la vida organizada? Y llega el fin de semana, no tienen nada que hacer y se sientan y se quedan de brazos cruzados y se deprimen porque no tienen nada hacia donde moverse. El capitalismo ha inventado un sistema fabuloso para salir de eso, que es ir de compras. Bueno, entonces nada, entonces durante la semana se discute con la pareja, se corre detrás de los hijos y el fin de semana se va a gastar el dinero que miserablemente se ha gastado durante la semana. Es un invento extraordinario. Pero pensad un poco en la lógica que hay en todo esto, ¿no? Si en realidad, si uno no tiene una falta, no se mueve hacia ningún sitio. El capitalismo ha dado muy bien con ese equilibrio. Mira qué coche más bonito ha salido ahora. Mira qué ordenador más bonito. Mira qué tal. A por él. Bueno, pues estos son faltas que cuantas más tienes, más grande se hace, digamos, el agujero de la falta. Son objetos que lo único que te recuerdan es que estás más en falta aún, ¿no? Por eso el capitalismo está muy bien pensado está muy bien pensado, quiere decir que es muy acorde a la lógica del deseo. Solo se puede combatir con el mundo antiguo, con el estoicismo, ¿verdad? Y con decir, ¿cuántas cosas bonitas que no necesito? Pero ahí tenemos que volver a sacar desde Platón a Séneca y a Cicerón y a todos los antiguos, ¿no? El mundo de hoy es distinto. Entonces, hay se ha dado muy bien con la clave esta de la falta, ¿verdad? Perfecto. Primero debes desbloquear el iPhone. Pero vete a cagar, hombre. Entonces, a lo que vamos con esto es que cuando hay una falta, hay un movimiento. Y si hay movimiento es que el deseo está en marcha, ¿verdad? Entonces estamos en la vida de la trampa diaria. El problema es que, y si no hay falta,
Es decir, si no hay un objeto que me falta, sino que el objeto está en mí, que lo llevo conmigo, entonces, ¿cómo funciona la cosa? Pues ahí tenemos al sujeto, como os dije en cierta ocasión, que, bueno, ¿y qué? Pues a mí cuando nací me dieron un empujón y hasta que se me acabe la pila. ¿Cómo se transmite después esa luz del deseo? El cómo uno se hace con el deseo del otro y hace del deseo propio el deseo del otro. Es decir, algo se encadena ahí, ¿no? Pues está todo el misterio, ¿verdad? Que pasa por lo que es el trato de los padres con los hijos, de lo que se llamaba, por llamarlo de alguna manera, el complejo de Edipo, todo ese tipo de cosas, que son 4 brochazos que se transmiten a los hijos y que los hijos tiramos adelante con ellos y nuestros hijos tiran adelante con ellos, etcétera, etcétera. Son 4 cositas, ¿no? Y hacen que todo haya una especie de transmisión de algo tan valioso como es la insatisfacción. Es decir, estar a falta de algo. Si en la melancolía no encontramos esa falta de algo, estamos parados. Ese es un poco el encadenamiento que iremos viendo a lo largo de estas sesiones. ¿De acuerdo? ¿Queréis preguntar algo por si he estado más espeso quizás y damos paso a la supervisión? ¿Queréis, hoy os he hablado de cómo entiendo yo, después de leer la literatura, digamos, de los grandes pensadores y cómo han ido tratando de construir un cuadro clínico que viene también mezclado del mundo de la cultura y del arte, cómo han querido construir una enfermedad y se ha echado mano, como os decía, de la tristeza, del dolor del alma, de la indignidad del sujeto y menos autores, pero creo que con razón, de la flojera o del agostamiento del deseo. Y a partir de ahí, ¿verdad? Es como tenemos que reconstruir el mundo de la experiencia de la melancolía. Con estos elementos que para mí, ordenados jerárquicamente, sería la cuestión del deseo lo primero, ¿no? Y es de lo que hemos tratado hoy. Y si hay deseo, si no hay deseo es porque no hay falta, porque si hubiera falta, habría deseo. Esto es más o menos hasta el punto en el que hemos llegado. ¿Queréis preguntar algo? ¿Comentar algo con más profundidad? Yo solo querría preguntarte si crees que es posible la implantación de algún tipo de deseo. Ay, yo creo que José María se desconectó. Vale, creí que era cosa mía, pero no, ¿no? Bueno, damos un par de minutos que me imagino que se volverá a conectar. Sí. Andrés, no... Andrés, importantísima tu pregunta, ¿eh? Se ha cortado, se os ha cortado a vosotros. No. Sí. Sí. ¿Te fuiste tú? Ah, pues yo no he tocado en ningún sitio, ¿eh? Ajá. No, algo ha pasado. Ahora no te vemos, José María, solo te oímos. Perdón, no sé qué ha pasado. Es que estoy usando ahora un... pero que calcetines 2014 soy yo. A ver qué me cambia este telar, hombre. Calcetines, sí. No sé. No sé por qué. ¿Me oís ahora? ¿Me veis incluso? Ahora. Cambiadme, ponerme José María Álvarez, hombre. No, yo no sé qué puse un día, que pensé que era la contraseña, que siempre le pongo esa. Y ahora resulta que es mi nombre. A ver, ¿queréis preguntar alguna cosa? Te preguntaba yo, José María, si crees que es posible, ya no en el melancólico, sino en la psicosis, donde no está registrada la falta, ¿existe la posibilidad de implantar un poquito de deseo? ¿Crees en eso? Sí, creo que sí. No sé si el término apropiado sería deseo, si sería lo que sea, ¿no? Por eso, en los casos más melancólicos, ¿verdad? Lo que se nota mucho es cómo nos vampirizan nuestro deseo, ¿verdad? Para hacer algo con nuestro deseo, hacer algo ellos. Esto va en serie, creo que lo entenderéis, es mi opinión. Esto va en serie con cómo
Lacan, con muy buen criterio, dice el deseo es el deseo del otro, ¿no? Es decir que, claro, ¿de dónde mamas el deseo, por así decirlo? Pues lo mamas de tus padres, de lo que has visto, ¿no? De qué relación tienen ellos con el deseo, también es en cierta medida la relación que tú tienes con el deseo, ¿no? Pero claro, cuando eso está agostado, en realidad, ¿de dónde mama el melancólico algo de ese deseo? Pues lo mama mucho del terapeuta, no un deseo pleno que te permite, digamos, andar con el motor que llevaba Lance Armstrong en la bicicleta. No, vas parado, ¿no? Vas parado, pero cogen algo de ti. Y el resto de los otros pacientes psicóticos, pues hombre, no es el deseo nuestro de la insatisfacción, ¿no? Pero se mueven, tienen el paranoico, sus querellas, sus luchas, su megalomanía le obliga a una permanente confrontación y lucha con el otro. En fin, cada uno tiene sus... Y después, evidentemente, que como dice muy bien Colina, cualquier actividad, nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? No son sucedáneos del deseo, pero sí que te ponen en marcha y, como decía el poeta, una vez que te pones a caminar, ¿verdad? El camino se hace caminando, ¿no? Al andar, ¿no? Es decir, que una vez que te pones en marcha van sucediendo cosas a lo largo del día y a lo largo de la vida a las que te vas enganchando y cesa la quietud. Es decir, que tú dices, bueno, no es lo mismo quedarme en casa a reflexionar que salir a trabajar o a comprar el pan. Sales a trabajar, ya te encuentras al vecino que es un pelma al que tienes que poner buena cara. Bajas en el ascensor, está la portera abajo, que es una tal, todo, y te obliga, digamos, las relaciones te dan, no tienen la turbina del deseo, pero te ponen en marcha por lo menos para ir, digamos, haciendo un apaño, ¿no? Y yo creo que en la psicosis es una cosa parecida. No hay el deseo cortado por el patrón de la insatisfacción, ¿verdad? Pero hay, digamos, movimiento. Hay ambición, hay grandiosidad, hay huir de... En fin, hay una cierta vida, ¿no? Donde eso está más achatado completamente es en la melancolía, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que se puede hacer muchas cosas con los pacientes psicóticos. Nosotros tenemos un problema, naturalmente, a la hora de teorizar todas estas cosas, porque si pones la palabra deseo parece que ya no puedes hablar de la psicosis y meter la palabra deseo. Pues claro que la puedes meter. Es decir, que no podemos hacer una estructura binaria, es decir, si pongo deseo en la neurosis no lo pongo en la psicosis. Pues sí, porque el deseo es... Hay que estar muerto para no tener deseo. Donde más gris u oscurecido se ve es en la melancolía, y en los grandes melancólicos que ya está muy desfallecido. En los momentos críticos, en otros momentos no tanto, ¿eh? O sea, hay un deseo más débil, por así decirlo. Digo yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Alguna cosa más aparte de lo que decía Andrés? Bueno, pues en ese caso dejamos el seminario de introducción a la historia de la psicopatología para clínicos. Continuamos el próximo día centrándonos más en Freud y en la cuestión de las pérdidas y de la melancolía, y damos paso a la supervisión. ¿De acuerdo?